hermanos, Dios les bendiga. Te quería compartir mi pequeña reflexión en el libro de San Mateo, capítulo 8, en el versículo del 1 al 3, que dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando la palabra dice que Jesús había descendido del monte y que le seguía mucha gente, y entre estas personas se encontraba este leproso. Este leproso, el cual seguramente venía escuchando o venía viendo lo que Jesús estaba haciendo, así que no dudó ni un instante en correr a él, ¿no es cierto?, para pedirle que lo limpie, para pedirle que lo sane. La lepra era una enfermedad infecciosa, una enfermedad que humanamente y médicamente era imposible de curarse, era una enfermedad incurable, y entonces la persona, cuando tenía sospecha de que podía llegar a tener lepra o no, lo que tenía que hacer, tenía que presentarse delante del sacerdote. El sacerdote lo evaluaba y si a simple vista no se daba cuenta si estaba contagiado de la lepra o no, lo que hacía era encerrarlo por una cuarentena de 7 días, y luego esa cuarentena lo sacaba y lo volvía a evaluar y veía si se había extendido o no la lepra, o si era o no lepra, y así lo hacía por periodos de 7 días hasta considerar, ¿no es cierto?, si la persona era declarada inmunda, o sea, si tenía lepra inmunda, o si no, si era limpio. Y si era limpio, podía ser libre, se podía ir entonces. Pero si la persona era considerada una persona inmunda que tenía lepra, entonces a esa persona se la apartaba del campamento a otro campamento fuera de la ciudad, y esas personas estaban con otras personas en su misma situación y vivían ahí, ¿no es cierto?, aislados totalmente de la sociedad, apartados totalmente de la vida en la sociedad, porque ellos era una enfermedad incurable, y ellos se quedaban ahí hasta que morían. Así que la lepra era una enfermedad que se manifestaba en la piel. O sea, una enfermedad visible, que uno a simple vista lo podía ver. Las personas que tenían lepra, la piel era como que se le ponía en carne viva, era algo visible en la piel, ¿no es cierto? Pero en realidad no era algo superficial, sino que era algo más profundo, ¿no es cierto? O sea, la enfermedad como tal radicaba en lo profundo, radicaba en la sangre. Pero lo que se veía en la superficie, lo que se veía en la piel, en el exterior, era los síntomas. Y podemos ver que así es con nosotros el pecado, ¿no es cierto? El pecado se ve en nuestro exterior, en nuestros malos comportamientos, en nuestras malas palabras, en nuestras malas acciones. Se ve en nuestros miembros, en nuestro exterior, pero radica en lo profundo de nosotros, ¿no es cierto? En nuestra mera naturaleza pecaminosa. Y el pecado es igual que la lepra, ¿no es cierto? Se va extendiendo por todo nuestro cuerpo, por cada área de nuestras vidas, hasta consumir así a toda la persona, como si fuera una gangrena. La lepra era igual, se extendía por todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Y si el leproso era considerado inmundo, otro de los síntomas era que su pelo cambiaba de color y que su piel estaba como carne viva, ¿no es cierto? Para la persona se la declaraba limpia cuando la lepra cubría todo su cuerpo, de los pies hacia la cabeza. Ahí la persona era declarada limpia. Y acá podemos ver un cuadro de la salvación, ¿no es cierto?, el pecado y de la salvación. Porque el pecado es igual que la lepra, ¿no es cierto? Nos va tomando cada área de nuestras vidas hasta cubrir todo nuestro ser. Y la persona que está en esta condición pecaminosa, en esta condición de lepra, lo primero que tiene que hacer es reconocer
¿no es cierto?, que está en esta condición, que necesita ser limpiado, que necesita ser curado. ¿Qué es lo que hizo este leproso, ¿no es cierto? Este leproso se acercó a Jesús, corrió a Jesús y le dijo, si él quería, le dijo, si quieres puedes limpiarme, le dijo, ¿no es cierto? Entonces lo primero para nosotros es reconocer nuestra condición pecaminosa, es reconocer que tenemos lepra y pedirle al Señor Jesús que nos limpie, ¿no es cierto? En primera de Juan 1:9 dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el primer paso, más allá de los síntomas, que son visibles y que los podemos notar y nos podemos dar cuenta, es reconocerlo, es arrepentirlo, es decirle, Señor, reconozco este pecado, reconozco que soy pecador, me arrepiento de este pecado y te pido que me limpies, y te pido que restaures esa relación, ¿no es cierto?, con el Padre. Así que, bueno, nada, hermanos, era una pequeña reflexión, simplemente hacer una comparación de cómo era la lepra y cómo es el pecado en nosotros, que es prácticamente igual, prácticamente tienen el mismo comportamiento, es algo que radica en lo profundo de la persona, pero se extiende hacia afuera, y así como la lepra, el pecado también necesita de una obra de salvación, necesita de una obra sobrenatural, necesita del Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo nosotros nada podemos hacer, porque humanamente no hay nada que podamos hacer. Podemos lidiar con el pecado por mucho tiempo, pero no lo vamos a poder sacar de raíz si no es a través del Señor Jesús. Entonces el primer paso y el más importante es reconocer nuestra condición, y reconocer que necesitamos al Salvador y correr a Él, ¿no es cierto? Y ahí, una vez que nos acercamos con un corazón contristo y con un corazón humillado, el Señor Jesús nos limpia de nuestras maldades, nos limpia de nuestros pecados y nos reconcilia nuevamente con el Padre. Así que bueno, hermanos, que haya sido de bendición y que tengan un excelente día. Bendiciones.